Pues bueno, estos son los resultados que estamos analizando de la simulación. Entonces ustedes podrán ver el S11, que son los parámetros o de la cantidad de potencia que se me va a volver al puerto 1 cuando lo alimento. Lógicamente entre el 1.3 y el 3 y el 4. Y entre el 1.4 no, pues esperamos una menos infinita potencia, pues porque no tienen, entre comillas, acoplo de ningún tipo. Analicemos esto, es interesante para que ustedes puedan analizar los resultados entre 1.3 y 1.4. Nosotros no tenemos ningún tipo de contacto. Recuerden que el puerto 1 sale al 1.2, sale al 2 y el puerto 1 no tiene contacto con el puerto número 4. ¿Por qué no tiene contacto? Porque está limitado por un espacio, por una parte metálica. O sea, no hay posibilidad de que se contacte como acá. Pero no existe la posibilidad porque todo es metálico. ¿Listo? Esa es la característica. Así que los que me interesa observar en simulación es el 1.1, el 1.2, el 2.1, el 2.2. ¿Listo? Y observen ahora sí los resultados. Entonces, ahora sí que todo se acopla y se trabaja un poco mejor a la que nosotros estábamos funcionando en un determinado momento. Entonces, del puerto 2 hacia el puerto 2, ¿qué ocurre con la potencia? Entre 1.9, que nosotros esperábamos el disparo, ¿cierto? De la primera frecuencia de corte, ¿se observan? Y nosotros esperábamos que esa potencia pues se transmitiera por la guía número 2, que es la guía más grande. Pues resulta y pasa que esa guía se ve totalmente reflejada porque no hay posibilidad de que la guía más pequeña me reciba de ese modo. Es decir, entre 1.9 y aproximadamente 3 gigas, el desfasador no va a permitir el paso de la señal porque todavía no he llegado a las dimensiones geométricas de disparo que teníamos en la forma teórica. Comparemos esto con los resultados de MATLAB. Entonces, una vez ustedes comparan, voy a compartirles los resultados de MATLAB, voy a compartir en pantalla completa, si creo que sale mejor, a no estar bailando. Una vez ustedes tienen, lógicamente, pues la diferencia entre lo que nosotros estábamos dibujando, que era efectivamente pues, los resultados del diagrama de Broglie, ¿cierto? Para un determinado, a una determinada estructura, pues ustedes observarán inmediatamente que esos resultados del diagrama de Broglie tienen una coherencia con lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a decirle que haga los mismos cálculos entre 1 y 10 gigas para que podamos comparar los resultados. Tenemos un diagrama de Broglie en la parte izquierda que calculamos con MATLAB y tenemos una simulación que calculamos con CST que debería ser muy similar. Entonces, entre 1.9, que es aproximadamente el primer modo que disparamos, y 2.9, propaga la guía que está en azul, rojo, que hace referencia a la guía más grande, pero no propaga la guía más pequeña. Como la superficie que se une entre los dos es la que manda el diseño, entonces no va a poder propagar. Y es lo que dice acá, toda la potencia, el parámetro S22, se ve reflejada del puerto 2 hacia el puerto 2, es decir, no lo recibo. Entre comillas, eso es como si ustedes estuviesen un flujo de agua, conectaran una tubería y en el cambio de tubería se hiciese un tapón. No hay cómo propagarlo, se de vuelta. Esa potencia es de vuelta hacia la fuente. Tan pronto llega el modo número 1 de la guía pequeña, que está aproximadamente en 3 gigas, dispara el inicio del tránsito de la guía de onda. Tan pronto dispara el tránsito de la guía de onda, él me dice, recuerden que las guías de onda trabajan como unos filtros basales. Y como la guía de onda que está mandando en este momento en el desfasador es la guía pequeña, nos centramos en la guía pequeña. Y observamos comportamientos extraños que pues aquí ya son las sumas, ¿no? Las sumas y las interacciones entre el puerto 1 y el puerto 2, que aparecen como picos. Por ejemplo, el puerto S22 o la señal S22 y la señal S11 efectivamente tienen unos picos de disparo en aproximadamente 6 gigas y hacia adelante. A eso es que me refiero yo, que hasta ahí podríamos limitar nuestro ancho de banda y asegurar el trabajo
de ese desfasador. De ahí en adelante, cada uno de esos picos subsecuentes, ya les digo cómo los podemos manejar. Importante. Entonces, que comparemos nuestros valores con lo que tenemos en MATLAB. Entonces, si nosotros comparamos con esto que tenemos en MATLAB, efectivamente nosotros vemos que a partir del puerto del modo número 2 y 3, pues aproximadamente 5 y 6 GHz, sobre todo el de 6 GHz, ya empiezan a aparecer movimientos extraños. En el de 5 no tanto. Recuerden que la que manda la parada aquí es la guía número, o la más pequeña, pero no importa cuál sea la más pequeña, pero observen que ya podemos encontrar algunos comportamientos en 6 GB, y de ahí en adelante los modos me indicarán esos comportamientos, que yo puedo desaprovechar o aprovechar a mi acomodo. Y ustedes dirán, ¿cómo así que desaprovechar y aprovechar a mi acomodo? Miren lo que ocurre cuando yo coloco, voy a intentar aquí realizar un zoom en esta estructura. Miren lo que ocurre acá. Si ustedes observan la estructura, estoy diciendo que del puerto 2, ¿cierto? Al puerto 2, nada, absolutamente nada. Esto pasa de un lado al otro, sino que todo es reflejado. Mientras que del puerto 1 al puerto 2, nada es transmitido. Es decir, que esto puede incluso ser tomado con un filtro que inhibe esa banda. Pues dependiendo de la aplicación, yo también podría decir, venga, inhíbame la banda. Eso es perfectamente utilizable y creíble para nuestros diseños. Esto, entre comillas, se convierte en una especie de desfasador con una banda que iría aproximadamente entre 3 GB y 6 GB. ¿Listo? ¿Qué frecuencia central entonces tendríamos acá? 4.5. Y de 4.5 y entre 3, pues tenemos un porcentaje que es lo que yo les pido que calculen. Bien, pero miremos lo más importante del desfasador, es que no hemos tenido en cuenta la fase. Entonces, para poder mirar la fase, efectivamente ustedes lo que tienen que hacer, voy a limitarme aquí única y exclusivamente a hacer, a compartir la pantalla de la fase. Bien. Para que ustedes estén concentrados única y exclusivamente en esto. Entonces, tenemos la fase. Y recuerden ustedes que para poder observar la fase lo que tenemos que comprar es una guía de referencia versus lo que ustedes tenían. Para nuestro caso, como la señal entraba por el puerto número 1, pues tomamos como relación que la onda se desfasaba con respecto a la puerto número 2. Si hubiésemos sido al revés, la guía de onda de referencia hubiese sido las dimensiones de la guía 2. Eso quiero que lo tengan en cuenta, porque eso me va a dar a mí inmediatamente un valor positivo o negativo de ángulo, es decir, o la retraso o la mando más rápido. ¿Bien hasta ahí? Entonces, comparo el 2.1, comparo sus fases, recuerden en la parte de arriba, y efectivamente aquí es donde estamos mirando el desfase. Bien, si nosotros decimos entre comillas que el desfasador está trabajando bien hasta 6, pues nosotros nos concentramos en trabajar desde 3 hasta 6. Deben estar las dos gráficas, lógicamente, que comparen esos dos desfases. Observen los valores de la fase. Entre comillas, aparentemente se mantienen constantes. Nosotros pudiésemos hablar lógicamente que las betas, que son omega cuadrado, mu por epsilon menos el pi sobre a elevado al cuadrado, esto en un beta que tenemos especificado a 3 GB y calcularlo. Si nosotros colocamos unas líneas de medición, nosotros inmediatamente pudiésemos decir que acá en aproximadamente 3 GB, esto tenemos un desfase de aproximadamente, colocarlo por acá para poder observarlo. ¿Listo? De aproximadamente, más bien marcador de eje, para que no se pare automáticamente, de 98 a menos 111 grados. Entonces, ¿cuánto hay entre 98 y menos 111 grados? Pues si ustedes lo quieren saber para no hacer los cálculos de uno al otro, pues aquí lo encuentran. Son aproximadamente 100 grados. ¿Listo? La pregunta sería, ¿cuál va adelante? ¿Cuál va atrás? Pues observen ustedes claramente, ¿listo? Que la que va más rápido es la guía que está en verde, que está en rojo. ¿Cómo lo saben? Porque es la primera que se dispara. ¿Y eso en el tiempo será real? ¿Será falso?
que se provocó en fase. Y ustedes claramente lo que observan es que, lógicamente, al analizar los resultados, en el momento en que ustedes cambiaron las dimensiones, retrasaron esta fase. ¿Bien? ¿Cuánto? Pues depende de los cálculos de los betas, que podrán estimarlos, lógicamente, en su diagrama o en su programa de MATLAB. Ahí pueden hacer una estimación aproximada, lógicamente, teniendo en cuenta únicamente y exclusivamente los primeros modos, pero esa estimación en realidad es bastante buena para el tipo de desfasadores. A medida que aumentemos en nuestras estructuras, pues van a volver cada vez más difíciles esos cálculos de hacer a mano. Pero para un cálculo inicial está bastante bien. Por ejemplo, estos betas, observen la diferencia, tendrían que haberme dado en 3 gigas, en un solo cálculo, en 3 gigas, o en la frecuencia central, por ejemplo, que fuese 4.5 gigas, como el que ustedes estimen necesario en función de su ancho de banda, y eso podría ser de menos 164 a 129, eso les da menos 200, aproximadamente 93 grados, menos 292 son más 60 grados, aproximadamente 67 grados de desfase, es lo que creo que estoy haciendo bien el cálculo, y lo que nos daría del valor. Es lógico, ¿no? A medida que ustedes aumenten y muevan de un lado al otro los valores de desfase, pues van a cambiar, podemos cambiar de 100 grados a 70 grados y decir, ah, bueno, entonces en realidad el ancho de banda no aparece o no aparentemente depende única y exclusivamente de sus valores, ¿cierto? De valores de magnitud, sino que dependería también, ¿cierto?, de nuestros valores de ancho de banda. Entonces, ¿qué podrían hacer ustedes? Pues así, en una gráfica, bien sea en MATLAB, podrían comparar la parte de fase versus la parte de magnitud, que lo tenemos acá, y observar automáticamente. O, en su defecto, también poder comparar incluso, miren, la parte real o la parte imaginaria, que es donde ustedes pudiesen ver en el tiempo un espacio mayor. Miren, no hay la frecuencia, perdón, pudiesen ver un desfase mucho mejor. ¿Listo? Lo miran aquí de forma lineal, lo miran aquí en función de la parámetro, pudiesen ver la parte lineal o la parte del análisis de los parámetros S de forma lineal, pero a mí ya que me interesa en este momento es comparar la fase, que serían los límites en la vida real que yo tendría en mi dispositivo. Por ejemplo, me dicen, el desfase tiene que ser de 70 grados más o menos 4 grados. ¿Por qué? Porque no puedo. Y si es más o menos 4 grados, pues mi límite en ancho de banda será el menor de los límites. Si se propaga, pues donde me den 4 grados a la izquierda y donde me den 4 grados a la derecha. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe, una pregunta. Bien. Esa fase que vemos ahí, ¿es la suma de todos los betas de diferentes modos? ¿De todos los modos es como una suma? Sí, ¿O señor. digamos, es eso? Sí, sí, sí. De hecho, va en función de la suma de la potencia que tenemos, que es la constante que acompaña a cada uno de esos modos. Recuerden que es la constante que los acompaña es AMN en cada guía de onda. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, esa constante AMN que nunca logramos caracterizar. ¿Listo? Si ustedes acuden al libro de Model Advanced Analysis, está propagado o se puede calcular en función de su epsilon relativo. Se puede calcular ese valor de potencia en función de su epsilon relativo y aún así llegar a una aproximación más real. Pero efectivamente es la suma de las potencias y la suma de los modos. Cada una de las señales, entre más modos, entre el modo sea más lejos, es decir, por ejemplo, en el diagrama de Broglie, si nosotros tomamos los primeros 3 modos o 2 o 3 modos, ya esos son los modos dominantes, y ahí en adelante que se llaman los modos evanescentes ya no influyen demasiado porque su potencia es muy baja. Por eso es que nosotros podemos hacer estas aproximaciones, calcular con los primeros modos y los demás, casi que no influyen. ¿Bien? Eso es lo que me dan los comportamientos. Con 2 o 3 modos es suficiente para calcular una. Ah, bueno. Bien, porque son los modos Sí, sí. evanescentes, como los que se desvanecen, los que en potencia no tienen ningún valor. Esa AMN tiene similar a lo que ustedes pudiesen llamar una serie de Fourier y cuando tienen la componente fundamental y la secundaria, algo similar. Esto se descompone la potencia precisamente en que la mayoría de potencia se va por la fundamental y la otra pequeñita se va descomponiendo en los otros modos. Es algo similar, ¿vale? Porque son, lógicamente partimos de que son señales periódicas, de que son señales que se pueden convertir por medio de Fourier exponenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pudiesen observar ustedes, pues lógicamente aquí, sus valores de campo eléctrico.
para, por ejemplo, el caso en el cual ustedes necesiten graficar o hacer las dos estructuras al tiempo, es importante que sepan que se puede hacer. Por ejemplo, ustedes tienen en el aire 1, que es la que necesitan propagar, y quisiesen descrestar con este comportamiento a algún lector de revista, ustedes pueden intentar calcular esto en algunas gráficas, en unos templates de postprocesamiento, pues algunos valores, ¿cierto? De 3 dimensiones que les permitan a ustedes, pues, combinar resultados, ¿sí? Entonces, no sé, si quieren combinar resultados en alguno de ellos, pues pudiesen perfectamente decirle, venga, ¿cuál es el que quiero combinar? Entonces quiero combinar el puerto 1, le ponen las amplitudes, el puerto 2, etcétera, etcétera. Y en adelante ya es, pues, al criterio del artista, ¿cierto? Para que ustedes puedan, pues, intentar realizar otro tipo de gráficas. ¿A qué me refiero con ese otro tipo de gráficas? Pues me refiero a lo siguiente, a que cuando ustedes intenten graficar lo que va con el puerto 1 y con el puerto 3, no lo pueden hacer al tiempo. O grafican el puerto 1 o grafican el puerto 3. ¿Por qué razón? Porque no tienen en este momento un template de procesamiento que les permita hacerlo. Así que, por ejemplo, intentar migrar esto a MATLAB en 3 dimensiones es lo más inoperante, ¿no? Sería ilógico que yo intente migrar a esto a MATLAB. No tiene ninguna presentación que yo intente hacer ese tipo de cosas. Incluso también podría hacer algo de salida, ¿no? Sumarlos o restarlos o multiplicarlos. ¿Cierto? También pudiesen hacerlo y lo tendrían automáticamente. Bien, entonces ya es cuestión de aquí en adelante que ustedes, pues, jueguen con ello y lo tengan, pues, mucho más claro, y lo puedan efectivamente trabajar en función de lo que ustedes desean encontrar. Lo más importante que quiero que observen y es que efectivamente nosotros podemos trabajar o hacer algo sin utilizar el simulador. ¿Bien? Y sin utilizar el simulador quiere decir que estamos entendiendo lo que estamos haciendo. Miren las flechas del contorno que ustedes manejarían en un campo en 3 dimensiones. Lógicamente, recuerden lo que yo les digo, miren, su longitud va a tener una dependencia directa, esto con cuánto o cómo se acopla esta señal. Por ejemplo, si ustedes necesitaran hacer un análisis un poco más estricto y duplicaran la longitud, pues ustedes lo que van a notar es básicamente que hay más periodos. Esto yo les aconsejo que hagan esta prueba, pues lógicamente se va a demorar un poco, ¿no? Porque el número de nodos, pues por el mallado que utiliza esto en función de su método numérico, pues es más largo. Esto en términos estructurales, miren lo que haríamos nosotros. Incluso podríamos decirle, ¿no?, que a uno es más corto, pues a uno creo que no se influye mucho. Bien, y decirle, bien, simúlelo. Si nosotros encontramos estos resultados, pues en función de su longitud también van a tener que la variación influye un momento. Bien, ¿qué les pido yo ahora que ustedes hagan para comprobar esto? Diseñen uno que les pueda trabajar entre 24 y 28 gigas o, bueno, mayor a 24 gigas con frecuencia central de 26. Si lo tienen entre 24 y 28, pues la frecuencia central es 26. Vamos a tomar como referencia frecuencia central 26, pero recuerden que no se dispara en 26, se dispara en 24. Así que la estructura más pequeña va a ser de 24 GHz. Una vez tengan esa estructura más pequeña de 24 GHz, pues yo lo que les pido es que hagan una serie de análisis y después migren a una segunda estructura. ¿Qué es esa segunda estructura? Les voy a mostrar el artículo que tengo por acá para que ustedes lo tengan. Entonces, el artículo me dice básicamente lo siguiente. Ustedes van a tener un artículo aquí que se llama la Compact Magic Planner. Voy a buscarlo. Lo tengo aquí. Magic. Ya se los comparto. Un segundo, ya les comparto la pantalla. En este momento está abriendo el artículo. Ese artículo fue incluido dentro del trabajo como referencia y yo se lo voy a subir a ustedes al aula virtual. Y lo que proponemos es que una vez ustedes hayan diseñado
el desfasador, que entre comillas pues, es demasiado sencillo, pueden utilizar o llegar al mismo desfase con este tipo de estructuras. Y es, ¿qué pasaría si en una estructura de guías de onda entramos con una parte pequeña, llamamos la guía pequeña o la guía 1, salimos con una guía pequeña, pero en su intermedio localizamos una guía grande? ¿Observan? Y además de localizar una guía grande, lo que la ampliamos, pues hacemos una ampliación, lógicamente una diferencia entre estas dos, ligera, muy pequeña, eso lo voy a dejar a términos de ustedes, y en medio de eso insertamos un valor o un dieléctrico que nos permita desfasar la señal. Recuerden ustedes de la ecuación omega cuadrado mu por epsilon. En el momento en que nosotros aumentemos el epsilon, pues esa constante k cuadrado, esa constante beta se va a ver afectada. Esa es un segundo método de poder hacer el desfase. Ojo, solo tienen que concentrarse, no en el Magic Key ni nada de esto, porque esto es ya lógicamente un acoplador híbrido, un divisor de potencia, etcétera, etcétera. Lo que tienen que concentrarse es cómo se desfasa la señal colocando, miren muy bien el valor del dieléctrico, un dieléctrico exactamente en longitud, ya no solamente en ancho y en alto, sino exactamente en longitud en el punto máximo de la señal original. Entonces tienen las dos señales de comparación, primero simulan la guía normal, identifican en qué distancia, pues lógicamente si ustedes quieren encontrar el máximo debería estar, ¿cierto? A un valor específico, pero ojo, tienen que verificar que sea el máximo, porque a veces lo engaña uno, ¿no? Mientras que la onda va oscilando, o es el máximo por encima y el mínimo por debajo. El máximo por encima y el mínimo por debajo, así que si lo grafican en valor absoluto no lo van a observar, a veces tan visible. Y poder ver qué ocurre con la onda, porque si la coloco en el centro, lógicamente, que es donde va la mayor cantidad de potencia en un medio guiado, ¿listo? Pues ahí es donde voy a ver afectada mi fase en la señal. Con una pequeña rendija, incluso, ¿de qué hablamos en pequeña rendija? De 1 milímetro, 2 milímetros, cosas que no afecte las pérdidas, porque recuerden que los dieléctricos aumentan las pérdidas en un medio guiado. ¿Listo? Si lo colocamos muy ligero, muy pequeño, y a la vez hacemos un ancho, una variación en dimensiones, nosotros podemos lograr que sin cambios tan abruptos como el que notamos en nuestro ejercicio, el ejercicio que acabamos de terminar, podemos llegar al mismo desfase. Eso es interesante, sobre todo cuando hacemos estructuras en donde los desfasadores están internos y queremos que la variación sea mínima. Entonces, un dieléctrico se puede convertir en uno de nuestros aliados. ¿Qué variaría en los cálculos? Pues que ustedes tendrían que prácticamente observen, aunque no parezca tan obvio, en el centro intentar calcular cuánto se desfasa. ¿Qué es en el centro? Pues, ¿qué pasaría si yo coloco una guía de onda pequeña? No pueden, lógicamente, colocar las dimensiones porque sus fronteras no son metales, sino manteniendo los valores, intentar ver qué pasa cuando hacen o cuando recalculan el beta con ese nuevo epsilon. Omega cuadrado, mu por epsilon, menos pi sobre a, porque es el modo fundamental, elevado al cuadrado. Y ver qué pasa con esa frecuencia de corte. Efectivamente, si ustedes ven que aumenta k cuadrado, que es omega cuadrado, mu por epsilon, esto pues ustedes ven que la raíz va a incrementar su valor. Por lo tanto, ¿cierto? Lo que nosotros estamos observando tendería a mover hacia uno de los dos lados la frecuencia de corte. La pregunta es, ¿hacia cuál de los dos lados? Esa respuesta me la tendrán que dar ustedes. Y comparar los desfasadores, el desfasador que les estoy planteando para que ustedes lo lean y lo observen como, lógicamente, su parte de investigación, versus el que nosotros hicimos, que quedan con los videos absolutamente grabados en YouTube, llegar a una conclusión y establecer cuál de los dos se usan, en dónde se usan, y unos parámetros de error porcentual que también quedan en una tabla. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor.